Estamos en otra edición de Epicentro Argentina junto a Fundación JADE, junto al Desarrollo. Estamos con ustedes como cada 15 días con temas muy interesantes para toda nuestra América, para todos nuestros fieles y seguidores, oyentes y televidentes también. Y desde México nos apoya en la logística el licenciado Héctor Paz Díaz, el licenciado Eric Álvarez, y aquí en Mendoza, Argentina, el licenciado Marcelo Piatti. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, y estamos muy contentos de acompañarlos hoy, de estar con una persona que realmente queremos, valoramos y lo reconocemos también por su trayectoria. En realidad, presentar al doctor Federico Norte es un honor para mí. Yo lo conozco hace mucho tiempo, lo conocen en Mendoza, en Cuyo, en el país. Él es doctor en ciencias meteorológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, más conocida como la UBA. Bueno, su tesis doctoral precisamente fue características climatológicas del viento sonda en la región de Cuyo. El doctor Federico Norte también es investigador en el CONICET. Realmente una autoridad en esta materia, y es muy importante que conozcamos en América también qué nos está pasando acá en el sur, qué nos pasó hace muchos años, qué sucede en la cordillera de los Andes y en las provincias que están ahí cercanas, en las regiones. Por eso les queremos presentar en la voz autorizada del doctor Federico Norte de qué se trata el viento sonda. Ustedes me han escuchado a veces hablar, mostrar imágenes, mandar alguna noticia, decirles que nos sentimos un poco mal, un poco decaídos, o que nos duele la cabeza, o que corre mucho viento y hay mucho polvo y hay mucha tierra. Bueno, pero yo no voy a hablar del viento sonda. Los dejo entonces en compañía del doctor Federico Norte, a quien les agradecemos muchísimo esta deferencia, porque él es una persona sumamente ocupada, va a estar con nosotros hasta que, bueno, podamos comprender al menos una partecita, Federico, de todo lo que nos tenés para decir. Sería bueno después reiterarlo, porque seguramente hay mucho interés en esto. Entonces, adelante. Adelante con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gloria y muchas gracias a la gente que ha patrocinado este espacio, y quiero hacer una aclaración antes de empezar, que me gustó mucho la invitación de Gloria, y sobre todo porque era en contacto con un país que yo admiro y me encanta, ¿no? México. Al final voy a tratar de contarles una anécdota. Primero vamos a hablar de lo que podamos del viento sonda, y les voy a contar por qué fui una sola vez a México, a la Ciudad de México, que en esa época le decían el DF, y volví 7 veces más. Después les voy a decir por qué. Algunos van a creer lo que les diga y otros les va a parecer algo disparatado, pero voy a tratar de contárselo. Pero vamos a empezar primero con el objetivo nuestro, que es explicarles un poco qué es el viento sonda. Bien, el viento sonda es un viento característico de zonas inmediatamente cercanas a cadenas montañosas. En general no es propio de la Argentina, sino que es un tipo de viento que en la bibliografía internacional se lo ubica como el viento denominado tipo Föhn, la palabra alemana que identifica a un viento muy parecido a este, que sopla en los Alpes suizos, austríacos y en el sur de Alemania. Ese es el término genérico que quedó porque, bueno, las primeras investigaciones sobre este tipo de viento se hicieron en esa parte de Europa. En realidad es un viento descendente, porque es un viento que desciende de la cordillera, de los Andes en este caso, a sotavento, o sea, hacia el este, al lado argentino de la cordillera, y es caliente y seco. Después les voy a explicar por qué es así. Este viento se puede identificar en muchas partes del mundo. Por ejemplo, al este de la cadena de las Rocallosas, las Rocky Mountains en inglés, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, sopla un viento muy parecido a este que se llama Chinook. Chinook se llama así porque
el viento viene de los lugares donde estaban las reservas de los aborígenes denominados Chinook, y de ahí quedó el nombre de Chinook en los Estados Unidos y en Canadá. En Nueva Zelanda, al este de los Alpes neozelandeses, sopla un viento del noroeste que se llama Canterbury Northwestern, porque viene del noroeste, y me acuerdo que una de mis hijas que estuvo de visitas y de esos intercambios cuando era adolescente en Nueva Zelanda, vivía en una ciudad que estaba al este de los Alpes y me decía, papá, acá hay sonda también. Y sí, es cierto, hay un viento que le llaman el Canterbury, que es el mismo efecto de cálido y seco porque es aire húmedo que choca contra una cordillera y sufre una transformación adiabática y desciende del otro lado calentándose al descender y sin prácticamente nada de humedad. En las cadenas montañosas cercanas a Namibia, en el límite con Sudáfrica, hay un viento que se llama Bergwind. En el Asia Central también hay un viento parecido, en esos países que ya no me acuerdo cómo se llaman, Kazajstán, Turkmenistán, todos los que terminan en Stan, y se llama Afganet, porque viene precisamente desde el Afganistán. Y por eso en la Asia Central y en el oeste de la China llega este viento que se llama Afganet. Es lo mismo. En realidad en el oeste de la China recibe el nombre de Ibe. En algunos lugares de la Europa Central, como en Eslovaquia y en Polonia, sopla un viento que se llama Halni Viart, que viene también, que tiene el mismo aspecto que el Fe. Y por último, en Rumania, en las ciertas cadenas montañosas, al este de las cadenas montañosas de Rumania, sopla el Austru, que es lo mismo que el Fen, y se llama Austru porque viene de Austria. O sea, ¿y por qué se llama sonda en la Argentina? Porque inicialmente se creía que el viento sonda era oriundo, originario de un valle que está al oeste de la vecina ciudad de San Juan. Nosotros acá estamos a 180 kilómetros de una ciudad de otra provincia al norte de Mendoza que se llama San Juan, y en la ciudad de San Juan el valle del Sonda está al oeste de esa ciudad y de ahí sopla el viento, viene del oeste. Entonces, inicialmente le decían viento sonda porque como no había tecnología adecuada para identificar el fenómeno como se lo puede identificar ahora, obviamente que le pusieron ese nombre y después se generalizó para toda la Argentina. El viento sonda es un viento que a veces presenta manifestaciones muy severas. Y esto yo lo digo muchas veces, lo repito desde hace muchos años, para que los tomadores de decisión tomen conciencia, a veces lo toman, a veces no, porque impacta de tal manera cuando se presenta en forma violenta, que a veces, y yo hago esta comparación que es bastante dura, impacta de tal manera que genera, por ejemplo, más víctimas que el último terremoto que hubo en Mendoza, que fue en 1985, que generó lamentablemente 9 víctimas fatales, pero un episodio de categoría FNZ4, que después les voy a explicar qué significa, que es la categoría de más intensidad del viento sonda, el 16 de septiembre del año 92 determinó 22 personas muertas. O sea que lo que quiero mostrar acá es lo importante que es, porque las vidas humanas quedan en peligro, y ya les digo, comparativamente, por casualidad o lo que sea, estos episodios han sido de esta manera, cuantificando. Es obvio que una persona que se va es una persona que no se reconstruye, ¿no? Pero digo, una casa que se cae, un techo que se vuela con el viento, un cable que se corta, se puede reparar. Una persona no. Por eso me preocupa mucho cuando hacemos el alerta y a veces, en forma bastante irresponsable, lamentablemente no prestan atención al peligro que tiene. ¿Qué es lo que hace el viento sonda cuando presenta categorías elevadas? Voladuras de techo, se caen los cables de alta tensión y los árboles, se interrumpe el servicio telefónico, el servicio eléctrico y se favorecen los incendios. Crea también perjuicios en la agricultura por la fuerza del viento, por su extrema sequedad y su alta temperatura. El viento puede soplar entre el mes de mayo y el mes de octubre o noviembre, que es nuestro otoño, invierno y primavera acá en el hemisferio sur. Y bueno, y si sopla en esta época, como hubo 2 episodios seguidos hace pocos días acá,
acelera, en esta época comienzan a florecer los frutales. Estamos en una zona de clima templado, no subtropical como el de México, pero tenemos árboles frutales que florecen en la primavera y dan sus frutos en el verano. Mendoza es conocida por los duraznos, los almendros, los ciruelos, las cerezas, los damascos, las peras, etcétera, que son todos árboles frutales de floración al finalizar el invierno. Entonces, cuando sopla ese viento cálido, la floración se acelera, pero lamentablemente, como el viento sonda es en realidad aire frío transformado, a los pocos días la temperatura desciende, se generan heladas y esa floración se quema por la helada y entonces es dañino porque aceleró una floración que después no sirvió. En general, esto es un esquema de lo que produce el viento. Supongamos que esta es la cordillera de los Andes, acá está Chile, el viento viene del oeste, se choca con la cordillera y genera nubes de ondas. Seguimos a ver qué son esas nubes de ondas que son típicas del viento sonda. A veces forma lo que se llama la pared del föhn, acá se ve, desciende bastante el viento y después genera una turbulencia o una nube rotor. Ese fenómeno, que no lo voy a explicar acá porque es complejo, se llama salto hidráulico, ¿sí? Y en realidad es esto lo que se ve, esta es la nubosidad que identifica el viento sonda. Una pared, esta foto las tomé yo cuando hacía mi tesis doctoral hace muchos años, hacia el oeste de la ciudad de Mendoza. Esta es la pared, ya la van a ver cuando vean el modelo conceptual, que es la tormenta de nieve que está hacia el oeste, pero que no llega a la ciudad, porque queda ahí, aprisionada por la cordillera. Pero lo que sí se forma delante de esta pared es esta nube que es lo que nosotros en meteorología denominamos alto cumulus lenticular o lenticularis, porque las nubes en meteorología son todas a nivel universal, la nomenclatura de esas nubes llevan términos en latín. En cualquier lugar del mundo se dice en latín el nombre de las nubes. Esto es alto cumulus lenticular, que parece un plato volador o una almendra o una lente. De ahí el nombre de lenticular. Y esta era muy evidente ese día porque cuando está de esa forma tan nítida, nos está anunciando la presencia del sonda muy cercano. Bueno, unas horas después que apareció esta nubosidad hacia el oeste de la ciudad, bajó el viento sonda a Mendoza. Estas son nubes de un estado inicial, también son lenticulares, y acá está al día siguiente el viento sonda soplando, que lo que se caracteriza es por levantar muchísimo polvo. A veces está acompañado de gran nubosidad, que es la tormenta que está del lado chileno y del lado argentino hasta donde puede llegar el sistema nuboso, ¿sí? Estas son otras fotos tomadas hacia el oeste de la ciudad, donde para el este el día es fantástico, está todo despejado, la gente dice qué lindo día, pero en realidad no es un lindo día. Es un día que nos está anunciando la proximidad del viento sonda, y esa es la pared del sonda, föhn wall, que decía esa terminología en inglés, que es típica de situaciones de föhn, de sonda, de chinook o de lo que sea, ¿sí? Federico, perdón, ¿esto sucede en qué época? ¿O lo vas a explicar después? Ahora lo voy a decir después. Perdón. Sí, porque dejaría avanzar y el poquito de tiempo que me va a quedar para las preguntas, porque yo voy a mostrar la climatología del viento enseguida. Bueno, esa es una pregunta. La mayor frecuencia de sonda, ¿sí? Gracias. El modelo conceptual de viento sonda es este, que está en inglés porque como investigador tengo que hacer presentaciones en el idioma universal, que es el inglés, y esto muestra de alguna manera eso que vimos acá, de la pared, es esto que está acá, la sonda wall, la pared del sonda, vista desde la ciudad de Mendoza. Todas estas cosas pasan con el sonda. Es aire frío que viene del Pacífico, el Océano Pacífico. Nosotros en Mendoza estamos en línea recta a unos 250 kilómetros de la costa del Pacífico. Lo que pasa es que para llegar al Pacífico, por vía terrestre, hay que subir toda la cordillera, cruzarla y bajar todas las montañas chilenas hasta llegar al mar. Pero un avión desde el aeropuerto de Mendoza, en el Plumerillo, hasta la capital del vecino país de Santiago, tarda 20 minutos nada más. Tarda más en subir, pasar la cordillera y descender. Estamos muy cerca.
Entonces, entra el aire polar marítimo, produce lluvia en la costa, en Viña del Mar, produce una mezcla de lluvia y nieve en los valles interiores chilenos, y a medida que asciende, empieza a nevar. Esta nevada se extiende en toda esta ladera occidental de la cordillera, sopla acá un viento que se llama viento blanco, un viento muy fuerte que está asociado al temporal de nieve, y empieza a descender. Nieva también hasta más o menos un lugar que se llama Puente del Inca, y después hay una mezcla de lluvia con nieve, en donde se registra lo que nosotros denominamos el sonda pulsante, porque hay ráfagas de sonda mezcladas con caída de nieve en forma intermitente. Es muy interesante vivir ese fenómeno. Yo me di el gusto de ir una vez cuando pasaba esto a vivir ese fenómeno tan extraño. Y después, más hacia abajo, ya está soplando en forma continua el viento sonda, que genera esta onda, forma esta nube lenticular y forma esa nube rotor. Y logra quebrar a veces lo que se llama la inversión térmica, en donde, por ejemplo, hay áreas de aire frío que no es alcanzado por el sonda, y otras áreas donde el sonda llega a la superficie, como la ciudad de Mendoza, y hace ascender en pleno invierno temperaturas superando los 30 grados centígrados fácilmente. Esta sería una estructura también de una situación de sonda en el mes de julio del año 70, hace mucho, pero sirve para ver cómo es la estructura, ¿no? Esta sería la pared, acá está el aire descendente, el sonda queda en altura a veces, muchas veces está arriba. Hoy, por ejemplo, se veían lenticulares, pero el sonda no ha descendido a la ciudad, está en altura. ¿Y qué pasa? Con las herramientas que nosotros tenemos, que son los globos sonda, se va midiendo la temperatura a medida que el globo asciende. Y bueno, en este caso es un ejemplo, había 5 grados, 9, 6 grados en el aeropuerto de Mendoza a las 8 de la mañana de ese día, pero si uno subía en un globo, pasaba a una zona turbulenta, que es la capa de transición, y encontraba por arriba de los 600 metros 27 grados de temperatura, ¿sí? Porque eso es lo que está produciendo la compresión adiabática que genera el Sol. Esto lo voy a pasar rápido porque esto es para los meteorólogos entendidos. Esta es una estructura clásica de viento sonda donde hay un centro de muy baja presión frente al sur chileno, a veces está más al norte, en la zona de la isla Chiloé. Esto es un indicador de que avanza un sistema, su frente frío, y en el este de la Argentina hay un frente cálido que está avanzando hacia el sur. Y hay una baja presión muy profunda en el noroeste del país, y la diferencia de presión entre el anticiclón del Pacífico y esta baja hace que haya viento sonda en todo el oeste y noroeste de la Argentina. Bueno, esta es la misma situación, pero en el nivel de 850 húmedo, e inmediatamente al este de la cordillera un núcleo seco generado por la situación de sonda. No voy a seguir con esto porque no viene al caso. Sí me voy a detener acá un poquito, porque yo categoricé las intensidades del viento sonda, un poco parafraseando cómo se categorizan los tornados en los Estados Unidos o los huracanes, ya tanto en Yucatán como en el Caribe, ¿no? En América Central. ¿Y cómo lo definí? Cuando la ráfaga del viento es menor o igual a 65 kilómetros por hora, estamos en un escenario de viento moderado o categoría 1. Antiguamente yo le llamaba Z1, pero una profesora mía de la universidad, especialista en tornados, me dijo: si Federico, si Fujita le puso la F a las intensidades, Fujita es un investigador de origen japonés, pero viviendo en Estados Unidos, le puso categorías con la F de su apellido. Usted tiene que poner su nombre, porque usted es el creador de esto. Yo, bueno, modestia aparte, dije, bueno, le voy a hacer caso a mi profesora y le voy a poner FNZ1 a las categorías. Entonces, cuando es severo, el viento está con ráfagas entre 65 y menor o igual a 90 kilómetros por hora. Así fue la situación que hubo en el primer episodio de los dos que hubo la semana pasada en Mendoza, y generó bastante trastorno. Después, cuando las ráfagas están entre 90 y 120 kilómetros por hora, es categoría FNZ3, es muy severo. Y finalmente, un FNZ4, que es ese que les mostré que causó tantos muertos, no es frecuente, afortunadamente, se lo categoriza como extremadamente severo, catastrófico, porque hace muchos años ya vamos a mostrar algunas fotos de esas categorías.
¿Cómo impacta el viento sonda? Bueno, acá hay un caso de una noticia así al azar que yo saqué para que vean lo que hace. Una antena aplastó un operario, un señor que estaba instalando una antena en la terraza de un edificio se le cayó y lo aplastó. Otro día, el fuego que se generó por el incendio mató a una nena de 5 años. Una vela que cayó por el viento encendió un colchón y la familia parece que no estaba, no sé qué pasó. Bueno, el colchón se incendió y la nena se murió. Bueno, acá hay otras noticias de otras fechas, cómo arrasan los incendios, los campos en las zonas precordilleranas de Mendoza, los incendios, acá hay noticias, ¿no? Y simultáneamente en lugares de altura donde hay canchas de esquí, bueno, está el temporal de nieve que se asocia, como les mostré en el modelo conceptual, al viento sonda, ¿sí? Acá tenemos una escena del viento sonda soplando un día que las ráfagas llegaron a 100 km por hora. Bueno, se quemaron pastizales, se cerró el paso terrestre internacional a Chile y demás. Bueno, y acá hay otras noticias de las cosas y trastornos que genera, ¿no? Hay 2.000 camiones varados, el sonda hizo que se cayeran árboles en muchos lugares, en Malario, una localidad al sur de la provincia, las ráfagas superaron los 110 kilómetros, o sea, fue casi de categoría FNZ4. Bueno, y acá están los incendios que se producen, ¿no? Es muy rápido porque el ambiente es muy seco, la humedad relativa en México, no sé si conocen esos valores, quizás en Ciudad de México en el invierno ha llegado al 2% de humedad o al 0%, no hay humedad en la atmósfera y cualquier cosa se enciende rápidamente. Además, se electrifica el ambiente, así que si uno le da la mano, ahora el puño, como se acostumbra en época de COVID, al otro le da electricidad, porque está muy cargada de estática el ambiente. Bueno, acá hay algunas escenas de algunos incendios, ¿eh? Y esta es una casa que terminó totalmente incendiada y muy rápido. Bueno, acá siguen habiendo todos los trastornos, ¿no? Se corta la luz, quedan familias, hay que evacuar familias, que se les vuelan los techos, hay árboles que se caen, se suspenden las actividades escolares, etc. Esto es lo que pasa con episodios severos. Miren este árbol arrancado de la raíz, este techo que se ha volado, estos árboles que caen arriba de un camión, por ejemplo, ¿sí? Y ahora me voy a detener un poquito para adelantar porque tengo poquito tiempo, mostrarles un episodio de FNZ4, que no fue en Mendoza precisamente, sino más bien en Mendoza fue FNZ3, pero sí fue en San Juan, en la vecina provincia, ¿no? ¿Qué pasaba ese día? Era un 11 de julio, bueno, ya había aparecido el sonda en algunas localidades cercanas, y les cuento que me vinieron a ver en ese momento operarios de la empresa eléctrica de la ciudad de San Juan, porque el gobierno de la época les había hecho una demanda por no haber restaurado la luz inmediatamente. Entonces me trajeron gráficos de algunas localidades de velocidades de viento y muestran acá cómo es el viento. Está a 10 kilómetros por hora y de repente hay una ráfaga de 80, después cambia. Es muy traicionero el viento y es pulsante, ¿no? No es un viento continuo. Y de repente disminuye un poco a 60 kilómetros por hora y de repente hay una ráfaga que llega a 130 y se queda por arriba de los 110 durante varios tiempos y eso genera muchísimos trastornos. Esto es más elocuente, ¿no? Porque había viento suave y de repente aparece el sonda. Esta localidad está más al este de la ciudad de San Juan, está más lejos de la precordillera, pero de repente en pocos minutos las ráfagas alcanzan 130 kilómetros de golpe. Es peligrosísimo esto, porque no es un viento que va aumentando en forma gradual. Y fíjense qué pasó. Estos son los daños que ocasionó ese viento sonda de FNZ4. Miren cómo parece un terremoto. Se cayeron postes de luz, estos eucaliptos antiguos, arrancados de raíz. Y esto era lo que me mostraron estos operarios, porque yo después les hice un documento refrendándolos, porque les querían hacer una demanda judicial y qué sé yo. Pero a ver, para restaurar la energía eléctrica en una situación de esta naturaleza no es en un ratito, ¿no? Hay que levantar esta torre que se cayó, ¿no? Estos árboles han sido arrancados de raíz. Estos postes de luz se cayeron sobre el piso. Fíjense esto que pasa acá. Y esto es elocuente, ¿no? Se quiebra, posiblemente por mala fabricación o por lo que sea, pero se quiebra este poste eléctrico y obviamente que toda el área
que está alimentada por esta energía se interrumpe. Y volver a restaurar esto no se hace en un rato. Yo tuve que demostrar que el viento fue de categoría FNZ4, después me agradecieron muchísimo porque gracias al documento ellos salvaron la situación difícil que se les había creado, que no la habían creado ellos, la habían creado bien. Bueno, entonces acá hay otro episodio de agosto de categoría Z3, que también es severo. Miren lo que pasa. Miren si va alguien manejando ahí. Esto es una toma desde el techo de un edificio de la ciudad, con la tierra que se levanta. Esto también es peligroso porque como es sorpresiva la ráfaga, levanta polvo en un ratito, no es igual que una niebla o neblina, impide la visibilidad inmediata, entonces se producen choques en cadena, se producen incendios, y después esta gente me volvió a mandar una foto de agradecimiento, qué sé yo, de otro episodio de Sonda, otro 11 de julio, pero del 2010, donde me sacaron esta foto porque después que termina el viento Sonda avanza el frente frío, y como San Juan es una zona desértica, miren la foto de la tormenta de polvo que avanzaba. Esto es en la ciudad de San Juan. Miren cómo es. Esto no es niebla ni nubes estratos, es tierra que avanzaba, ¿sí? Miren lo que es. Y ellos habían salido a sacar, ese día había un eclipse parcial de sol, y bueno, acá está el sol eclipsado, pero en medio de la tierra les salió mejor la foto, ¿no? Eso fue lo que nos mandaron, y esto es lo peligrosísimo que hay, porque de repente no se ve nada y hay accidentes de tránsito muy peligrosos. Bueno, nosotros utilizamos, lo voy a pasar rápido porque no interesa el detalle, hay distintas herramientas, está el número de Freud, que es una variable que se calcula y según los gráficos se puede pronosticar el sonda con eso. También todo esto que está marcado en rojo son lugares de probable, son mapas de probabilidad estos, no son de pronóstico. Entonces uno lo puede pronosticar mostrando que todo esto que está en rojo es el lugar donde está descendiendo el aire, está el sonda. Y todo lo que está en azul es donde está ascendiendo, donde está nevando, ¿no? Esto, bueno, los meteorólogos más especialistas ya entendemos directamente, pero es para que vean ustedes qué tipo de herramientas usamos. Acá usamos una herramienta de velocidades de viento, donde acá este núcleo muestra dónde va a ser más rápido, estas flechas indican de dónde sopla el viento en esta región, que esto es Mendoza, la provincia, San Luis y San Juan, y acá está Chile. Bueno, y también utilizamos los pronósticos de temperaturas. Fíjense que esta parte clarita está donde la temperatura va a oscilar entre 27 y 30 grados. Estamos hablando de un mes de agosto, o sea, es invierno en la Argentina. Bueno, y después hay un colega que yo le dirigí la tesis también, que se llama igual que yo, Federico Otero, que hizo índices, mejoró los índices que habían, y bueno, trabaja con porcentajes de probabilidad y probó que estos episodios podían ser tranquilamente anunciados con porcentajes de probabilidad, que como ven acá había uno de 86 para el día 15 y de 93 para el día 16 de agosto del 16. Y ahora le respondo la pregunta a Gloria para que vean la climatología del viento sonda. La estación crisis es el centro de CONICET, donde nosotros estábamos trabajando, y muestra por categorías cuál es el porcentaje. Por suerte, la categoría 1 es la que mayor porcentaje tiene dentro de los episodios de sonda. La categoría 2, la severa, tiene un 22,8%. La muy severa, que les mostré recién algunas imágenes, es apenas un 6% del total, y suerte que la categoría 4 es apenas un 1,8%. O sea, un episodio muy severo, extremadamente huracanado y demás, y a veces en el año no se produce, hay uno cada tantos años. Eso es una suerte, porque ya hemos visto lo dañino que es. Esta es la frecuencia en los meses. Los meses están acá por números. Enero es el 1, febrero, marzo, bueno. Los meses de nuestro invierno austral es cuando más probabilidad de viento hay. Acá están además acopladas las categorías, ¿no? Pero el mes de máximo viento en esta serie, si uno aumenta la cantidad de años, puede ser que se modifique hacia agosto, como le pasó a mi discípulo Federico Otero, que agarró una serie más larga, obviamente, y la barra más alta le apareció en agosto. Pero es esta la época de mayor
frecuencia de sonda, y hay un máximo secundario en el mes de octubre, que no genera tanto impacto porque ya en octubre está todo, el terreno no está seco, hay hojas en los árboles, está verde, han habido ya algunas lluvias, porque el sistema de lluvia escasa que hay en Mendoza empieza en la primavera y termina a finales de verano. Entonces esto ya está más húmedo, un poco más húmedo el terreno, entonces el polvo no es tan notable. Esta sería la frecuencia de ocurrencia de viento sol. La estación del Plumerillo es el aeropuerto que está al este, y bueno, acá se ve que es más frecuente la categoría 1 y no aparece en esta estadística, en esta serie tomada, un episodio de Z4. Federico, Y acá, tenemos primero que tenemos unos saludos que te los tengo que comunicar antes bueno, de que cerremos, que es Maverick Sánchez desde la Ciudad de México, también desde Radio Epicentro de San Luis Potosí, Alfonso Ramírez Acosta, por supuesto toda la gente, el restante de, así lo hacemos más corto, están muy interesados en cómo son, dicen, los impactos y la prevención ante este evento. Bueno, vamos a seguir porque ya tengo poquito tiempo. Bueno, esto es a qué hora se inicia, porque muchas veces aquí, bueno, ¿y cómo es? ¿Todo el día pasa? No, hay una tendencia a que el viento aparezca después del mediodía solar. Nosotros tenemos desfasado el uso horario, no es el correcto de la Argentina, estamos como 1 hora y media respecto a lo que debería tener la Argentina, y Mendoza, al estar al oeste, está más desfasado. Entonces, el mediodía solar se produce cuando nuestro reloj marca las 13:40 o la 1:40 de la PM, de la tarde, ¿sí? Ese es nuestro mediodía. A partir de ese momento, el peligro de que aparezca el sol es más frecuente. En la estadística también aparecen en otras horas, pero ven cómo se eleva la hora de comienzo entre las 14 y las 16 horas, hora reloj de la Argentina, y también a veces aparece a la noche. Ese es el producto de la estadística. Esto es del aeropuerto, y acá ven los máximos que se producen entre las 16 y las 18 horas de la Argentina. Y las intensidades, bueno, vemos que la mayor frecuencia es la de categoría 1, hay muy poca frecuencia de categorías 2 y 3, y la duración de esos fenómenos, ¿no? En general, no dura mucho en Mendoza el episodio, pero han habido casos que ha durado más de 20 horas, ¿sí? Y esto también en la otra estación que hemos hecho análisis. ¿De dónde sopla? Sopla preferentemente del oeste de los 270 grados, del noroeste y del nor-noroeste. Esas son las direcciones más frecuentes, y también del norte. Pero esta es la dirección más frecuente y es coherente con la estructura que les mostré, porque el viento viene de la cordillera. Nosotros estamos al este de la cordillera, ese viento nos trae toda esa tierra desde el noroeste. ¿Sí? Perdón, Federico, acá tenemos una acotación del maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, doctor en gestión de riesgo. La consulta es, primero te felicita por la exposición y dice, imagino que la flora de la región está adaptada a este tipo de velocidades de viento. ¿Los códigos constructivos consideran esos peligros? Es porque eres ingeniero, por eso lo pregunta. ¿Los sistemas de mercado están adaptados? ¿Ustedes elaboran pronósticos centrados en impacto, es decir, complementados con datos de vulnerabilidad física y social? Y agradece tu respuesta. Y luego un saludo muy interesante de Wilfrido Rosales Gonzabay de Ecuador, que también me felicita por este programa. Bueno, ahí te dejo la pregunta tratando Voy a tratar de ser muy simple porque me quedan 10 minutos. Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Sí. Muchísimas gracias por la pregunta, tiene razón. Hemos hecho intentos de anunciar impactos, nos centramos, enseguida lo voy a mostrar muy rápido, pero sí, lo hacemos. En particular, cuando mi tesis doctoral tiene un capítulo, que después si quieren se las puedo mandar, que tiene un pronóstico estadístico probabilístico del sonda, y además hicimos un plan, que es una ley que no funcionó, que está por ahí, sobre el impacto y los protocolos de prevención que tiene que hacer la Defensa Civil respondiendo a los meteorólogos para tomar medidas. Sobre todo se ha centralizado en la actividad escolar, que es la más vulnerable. De hecho, el otro día no funcionó como corresponde, el viento apareció como habíamos dicho, y hubo escuelas que tuvieron los niños en mucho peligro, no hubo desgracias de casualidad. Hubo una escuela que la maestra, por intuición femenina, dijo:
No, le dijo a la vicedirectora, que los chicos salgan por acá. Eso era a las 6 menos 5 de la tarde. A las 6 se cayó un árbol enorme en la entrada de la escuela normal, una escuela conocida de la ciudad de Mendoza, por donde iban a salir los niños. Y la intuición de esa mujer, que no sabe por qué, decidió hacerlos salir por otro lado, salvó la vida de esos niños, para que vean lo difícil y lo peligroso que es todo esto. Bueno, esta es la rosa de los vientos, por eso lo mostré. Esta es la distribución de la temperatura máxima que puede haber cuando hay sonda, tanto en un lugar como en el otro. Y después está la climatología del viento sonda en la ciudad de San Juan, como ven, también. A la hora de Greenwich, o sea, a las 9 de la mañana hora argentina, las 6 o 7 de la mañana hora de México, o sea, a la mañana no hay tanto viento sonda. La tendencia es que haya en estas horas, ¿sí? Y acá también la frecuencia de días con viento sonda, que acá en San Juan, que es la vecina ciudad, aparece como mayor frecuencia en septiembre. ¿Está bien? Bueno, hay variedades según los puntos donde se hagan las estadísticas. No me voy a detener mucho porque esto es casi más de lo mismo. De dónde sopla en San Juan, también del oeste, del noroeste, noroeste y del norte. ¿Sí? Bien. Y les voy a ir redondeando porque ya tengo que cerrar. ¿Qué es lo que se recomienda? Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada de aire seco y caliente, tratar de aumentar artificialmente la humedad si se puede con humidificadores, tratar de no andar en la calle. Y eso es lo que insistimos, por favor, no son solamente los niños de la escuela, nadie que tenga que hacer nada en la calle salga. Casi tipo pandemia, enciérrense todos por un rato, porque corren peligro de que se les caiga una rama en la cabeza que les dé problemas asmáticos, porque esto impacta en la salud. Hay gente con problemas cardíacos, como hay una variabilidad de presión muy grande, se producen trastornos cardíacos. Hay más accidentes automovilísticos, hay más violencia, porque hay mucha gente que se pone nerviosa y ataca el sistema nervioso. Hay muchísimos impactos. Sea precavido cuando se encuentre en lugares descubiertos, manténgase alejado de los árboles, porque la fuerza del viento puede provocar algunas ramas. No estacione su auto debajo de los árboles. Ayer era una foto de uno que se le cayó arriba el auto, etcétera, etcétera. Y si fuma, por favor, apague el cigarrillo. Bueno, y después planificar la forestación, y eso que preguntaba este señor de México, sí, en algunas construcciones, por ejemplo, donde yo trabajaba, se sabía perfectamente dónde poner los árboles hacia el oeste para proteger el edificio de ráfagas más fuertes, y las construcciones se hacen con la tendencia a que resistan ese tipo de ráfagas. Como entiendo que en las zonas de huracanes, en algunas construcciones, no en todas, debe haber. ¿No? Que no vuelen aeronaves. Yo una vez en un congreso de meteorología fui a recibir un colega que venía de Chile, el avión bajó, intentó bajar, bajó una ráfaga de sonda en el aeropuerto Primerillo, se levantó y volvió a Chile, y volvió al día siguiente. Bueno, hay algunos trabajos, este es uno que resume casi toda la cuestión del sonda para que el que lo quiera leer, después a Gloria se lo voy a pasar para que lo redistribuya, y tengo esta otra de la validación del modelo estadístico. ¿Y cómo se interpreta el pronóstico probabilística? Bueno, con porcentajes. A ver, si yo digo que va a haber un 84% de viento sonda, bueno, quiere decir que de 100 veces que hubo una situación así, en 84 no es determinístico el pronóstico. Bueno, y acá voy a tener que terminar, ¿sí? Hay un sistema con colores preparado, pero como no funciona no lo voy a mostrar, que lo habíamos armado con alertas naranjas, amarillas y qué sé yo, y con un protocolo, con distintos pasos que tenían que hacer primero los profesionales, después los miembros del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y establecer los alertas, está ahí y alguna vez esperamos que pueda funcionar. Yo acá me tengo que despedir porque tengo otra actividad, discúlpenme, pero hay una sola cosa que quería decir, que a los creyentes me van a creer y los que no son, porque yo soy científico además creyente, fíjense que parece que una contradicción. La primera vez que fui a México a un congreso de meteorología al DF, el fin de semana me invitaron unos amigos periodistas de Televisa, creo que era, que no eran creyentes, no creían en nada. Me invitaron a su casa, me mostraron la ciudad, muy lindo, muy amable, y el último día él me dice, si tú eres creyente, ¿no has ido a la Virgen de Guadalupe? No, le digo, no tengo.
bueno, te llevo antes, pues estaba cerca del aeropuerto. Me llevó. Entonces a mí me pareció medio raro esto, me pareció medio lejano de esto. Y me dice, pídele lo que quieras, que ella te lo cumple. Y le pedí, en una época de las tantas que tiene mi país, de problemas económicos, qué sé yo, yo acá no vuelvo nunca más, le voy a pedir a la Virgen que me traiga a México de vuelta. 7 veces más volví. Volví con mi mujer, fueron mis hijos, volví varias veces y, por supuesto, nunca dejé de armar mi viaje para un rato en el DF o en la Ciudad de México e ir, tomarme el metro o lo que sea y agradecerle a la Virgen de Guadalupe, a la cual le agradecí y le pedí sobrevivir al COVID porque yo estuve muy grave en marzo con esa enfermedad fatídica que nos azota a todo el planeta y alguien me dijo, pedile a la Virgen de Guadalupe que te va a volver y me trajo para acá. Entonces, la obligación mía fue dar un testimonio y decirles que yo me estoy emocionando. Yo amo México. Gracias, Federico. Yo Lo también. amo. Yo me siento mexicana porque aparte los amigos que tengo son como mi familia y ellos son tan amables, tan gentiles y además yo sé lo que has pasado, sé lo que has sufrido y tu testimonio es extraordinario y lo agradecemos, pero con todo nuestro corazón. Muchas gracias, porque yo sé lo Chao. difícil que es Me de encantó estar ubicarte. con ustedes. Gracias por todo el Un trabajo abrazo. maravilloso. Gracias por el trabajo y gracias por tu entrega, que la conocemos muy bien. Ojalá te hagan caso alguna vez Ojalá. los Creo que sí, responsables alguna de vez. la vida de nosotros. Exactamente. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Chao, gracias. amigos mexicanos, los quiero a todos. Gracias. Esto ha sido otro momento extraordinario, muy sensible, muy, digamos, importante para todos nosotros, importante también para Epicentro Argentina. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Agradecemos la asistencia de todos, los saludos, bueno, el apoyo desde México, Héctor Paz-Díaz, Eric Álvarez, gracias al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Muchas gracias, Epicentro México. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas tardes, buenas noches. Un abrazo.